Ahí sí te escucho. ¿Creen que necesitamos micrófono? ¿Todos me escuchan bien? Bien. ¿Está bien? Sí, listo. Yo trato de hablar un poco más duro. Bueno, como le decía Lina, mi nombre es Janini Cuartas. Aparte de todo este tema de ser administradora de empresas y especialista en alta gerencia, también tengo estudios en talento humano, entonces digamos que tenemos un enfoque un poco más integral en todo este contexto empresarial. Les damos la bienvenida, muchas gracias por haber asistido. Sabemos que, y lo vamos a ver en este seminario, el tiempo es un recurso muy valioso, que la idea es aprovecharlo. Estas 2 horitas vamos a tener una interacción directa, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, pues lo vamos a estar como conversando, ¿cierto? No vamos a esperar hasta el final, sino que podemos ir interactuando en caso tal de que haya una pregunta muy puntual sobre algo que estemos hablando. Digamos que vamos a empezar con hablar de que el tiempo es un recurso no renovable, ¿cierto? En ese orden de ideas no se recupera. Entonces, cuando no se recupera, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de invertirlo de la mejor manera en lo que hacemos en nuestra cotidianidad. Para eso, les quiero mostrar cuáles son los temas a tratar. Vamos a tener una pequeña introducción, es un tema más de conceptos pues como teóricos, pero todo asemejado a la realidad de las organizaciones y desde los cargos que ustedes ejercen en las organizaciones. Conociéndonos. ¿Qué es conociéndonos? Es básicamente nosotros entender desde ese lado humano nosotros cómo manejamos el tiempo. Curiosamente eso está asociado al estilo de personalidad y ya lo vamos a ver. Les quiero compartir esta frase: 5 minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo. Porque son 5 minutos, para la otra persona pudo haber sido más o menos dependiendo del impacto que tiene en esa persona. Entonces básicamente quería como compartirles esto y quería iniciar mostrándoles un pequeño video, desde ahí vamos a reflexionar. Ya lo conversamos.
¿Qué les pareció el video? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les pareció? ¿Qué piensan del video? ¿Nos identificamos con el video? ¿Qué creen? Con la cultura de hoy en día, el tiempo, de obsesión por el tiempo. Vivimos en un acelere impresionante y no nos detenemos a veces en ciertos detalles que son tan básicos, como qué, como ser conscientes de bañarnos, de vestirnos, de estar con la familia, de compartir con nuestros compañeros, de tener un empleo, ¿cierto? Entonces, en ese acelere del día a día de las organizaciones nos consume el tiempo y finalmente no nos dedicamos y nos sentamos a respirar y a pensar un momento qué es lo que estamos viviendo. ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas muy mecánicas o muy automatizadas, ¿cierto? Es que eso es así, yo ya sé que esto es cierto, y muchas de esas cosas es lo que hace que nosotros vivamos de pronto en ese mundo y se nos olvide hacer las cosas de una manera consciente, ¿cierto? Entonces digamos que básicamente era la reflexión que queríamos dejarle respecto al video. Vamos a entrar en materia. ¿Y qué es gestión efectiva del tiempo? La gestión efectiva del tiempo es ese proceso de organización y planificación de tal manera que yo pueda conseguir los objetivos diarios. Muchos de nosotros tenemos unos objetivos, unas metas o de pronto unas pequeñas victorias que llamamos que tenemos que entregar en el día a día. Nos metemos y mejor dicho, estamos inmersos en un mundo donde tenemos que conseguirlo, lograrlo como sea, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, ¿saben que sí lo podemos hacer con estas dos cosas? Organización y planificación. Muchos de nosotros no conseguimos las cosas por eso, porque no organizamos, no planeamos nuestro día a día. Usted puede hacer una programación diaria, mensual, semanal, quincenal, y esa programación es lo que te va a permitir llegar a esos metas o a esos propuestos finalmente, ¿cierto? Ahora, ustedes saben que hay unos ladrones de tiempo, algunos los han escuchado, yo creo que todos hemos caído en unos ladrones de tiempo, ¿los han identificado? Nosotros las personas somos ladrones de tiempo, ¿sí saben? ¿Qué creen ustedes que son los ladrones de tiempo? A ver, mencionemos ahora en esta cotidianidad que se ve tanto. Redes sociales. ¿Cuántos de nosotros gastamos en un día viendo las redes sociales? Instagram, Facebook, las revistas, ¿cierto? Tantas cosas. Son muchos. Inclusive habían unos estudios que decían que nosotros todo el día consumimos casi 2 horas y media revisando eso, ¿cierto? Redes sociales, obviamente en tiempos intermitentes, pero es un ladrón de tiempo. ¿Qué es otro ladrón de tiempo? Uno tan sencillo y tan básico, y es decir no. ¿A cuántos nos cuesta decir que no? Jefe, pero es que tengo mucho. Es que te toca hacer esto. Pero es que yo tengo que entregar. Tienes otra tarea. ¿Cuántos decimos que no? ¿Ustedes les cuesta? O sus equipos de trabajo, cuando ustedes les dice, venga, hay que hacer esto, ellos, no, sí, claro, no, de una. Pero no sabemos cómo está organizado el tiempo de esa persona en el transcurso del día. ¿Qué pasa? Después los vamos a ver corriendo, jefe, no le pude entregar porque pues no me alcanzó. ¿Qué es peor, decir no de una vez o al final del día? ¿Cierto? Como dicen por ahí, es mejor ponernos coloraditos un momentico, donde si alcanzamos, muy bueno entregarlo, pero si no, pues tampoco comprometernos, ¿cierto? Ahora, ese es un ladrón de tiempo, decir que no. ¿Saben otro que es un método de comunicación muy grande? El correo. ¿Cuánto tardan ustedes en leer los correos diarios? ¿Cuántas veces lo ven en el día? Prácticamente todo el día, ¿cierto? Eso consume tanto tiempo que ¿cuál es la recomendación? Tener unos tiempos para ver el correo. Ejemplo, yo de 7 a 9 reviso correos, ya de 9 a 5 ya no, ya lo que leí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo me dedico a esas 2 horas a correos, tengo varias cosas. Primero, respondo correos. Segundo, empiezo a tener tareas, porque la mayoría de esos correos, ¿qué? Casi que el 90% que son tareas o actividades que tengo que empezar a ejecutar. Hay unos que son el 10% que son como informativos, como esos que uno dice, ok, ¿cierto? Pero ¿sabe qué también es algo muy importante que tengamos en cuenta? ¿Se no les ha pasado que les mandan un correo y todo el mundo responde? Ok, muchas gracias, entendido. Eso es innecesario porque cuando usted ve el correo, eso es un montón, pero ¿cómo así que yo tengo 200 y punto? Y van a ver, son 10 del mismo correo. ¿No les ha pasado? Entonces, en ese orden de ideas, lo recomendable es, si usted no tiene ninguna respuesta para el tema, pues simplemente lo archiva, lo pasa para una carpeta y ahí ya evitamos que ya no tengas un correo, sino ya
cero pues como la bandeja de entrada, ¿cierto? Entonces esa es una recomendación que les doy, revisar los correos en un tiempo determinado. Si usted lo quiere hacer de 3 a 5 de la tarde, perfecto, o de 1 a 3 o de 7 a 9, pero ¿qué pasa? Lo revisamos todo el día. Entonces cuando lo revisamos todo el día, ay, tengo que hacer esto, ay, verdad esto, ay, aquello. Entonces empezamos a llenar la cabeza de un montón de actividades que sabemos que no vamos a ejecutar en el día a día, ¿cierto? Entonces ese es otro ladrón de tiempo. Otro ladrón de tiempo, las personas. ¿Cuántos de ustedes no se les sienta un compañero a conversar un momentico? ¿Ah? ¿Les ha pasado? ¿O usted es el compañero que se le sienta al otro a un ladito? Chicos, eso realmente es un ladrón de tiempo. O sea, obviamente es un tema sociable, pero cuando ya pasan 10, 15, 20, media hora, 40, hasta una hora, yo no sé si a ustedes les ha pasado, eso no pasa en todas las empresas, pero eso se ve mucho. Ustedes son una hora, hora y media en ese tema de conversación donde usted lo puede empezar a implementar en temas más productivos, en este caso, revisar correos o mandar respuestas inmediatas. Otro ladrón de tiempo que nosotros podemos identificar es la televisión, ¿cierto? Aunque no nos pase mucho. ¿Cuántos de nosotros en el día a día dedicamos en la noche o en la mañana, dependiendo de los horarios, a ver televisión? ¿Por qué? Porque digamos que es un ladrón de tiempo porque finalmente tú estás dedicando esas actividades a otras un poco más productivas que puedes hacer con tu familia, hacer esos hobbies que todos tenemos o empezar a invertirlo en lo que realmente nos hace feliz en el día a día. Bueno, vamos a conocernos un poquito. Todos los ejercicios de autoconocimiento, yo sé que aquí hay mucha diversidad de empresas, hay mucha diversidad también de cargos, pero el conocimiento o el autoconocimiento no es ni siquiera un ejercicio desde talento humano, desde la psicología, es desde lo natural. Nosotros tenemos que aprender a conocernos nosotros, cómo manejamos el tiempo y cómo nosotros, ese conocimiento influye en el otro y en este caso en los equipos de trabajo. Entonces mira, hay una revista muy famosa en Estados Unidos que establece 5 personalidades, por decirlo así, y que cada uno tiene unas características. Y esas características nosotros las tenemos que empezar a identificar para poder mirar cómo aumentamos esa productividad de nuestro equipo de trabajo. Son, inclusive, miren, si ustedes se fijan, los nombres son como hasta chistosos, ¿cierto? Son como coloquiales, pero vamos a identificar cuál es. El héroe de acción es esa persona que usted le da una lista larga de pendientes y las hace en el día. ¿Cómo? Es la persona que está acelerada. Yo no sé si ustedes o empiezan a identificar en sus equipos de trabajo. Son súper aceleradas, dame más. ¿Qué más necesita? No, claro, es un listado pendiente grandísimo donde esa persona te las va a sacar en el transcurso del día. Pero tiene una falencia, y es que en su mismo acelere, olvida cosas. Entonces, hago mucho, pero cuando voy a mirar, hice mucho, pero me faltó, ay, sí. Y mandaste el correo, ay, no lo reenvié. Y adjuntaste el archivo, tampoco. Entonces, ese tipo de personas, el héroe de acción, son más exclusivos para eso. Ahora, ¿cómo hacemos para que esas personas gestionen bien su tiempo? ¿Cierto? Sencillo. Démosles tareas, poquitas, para que pueda concentrarse y, digamos, dejar en el transcurso del día las tareas bien asignadas. Ejemplo, si usted le daba 10, dele por lo menos 4 que las va a hacer rápidas, pero sabe que se detiene, son en esas 4 para que sea más efectivo. ¿Sí? Me hago claro, entendemos pues de pronto cómo podemos gestionar ese héroe de acción. ¿Sí queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, listo. La diva. ¿Saben quién es la diva? La persona extrovertida, que está en los puestos de trabajo, la que se sienta en todo el mundo, la que es súper sociable. Entonces, normalmente su transcurso del día no es tan productivo porque se dedica más a un tema sociable. Yo sé que en todas las organizaciones las hay, y eso va muy ligado a su personalidad. ¿Qué pasa con esas personas? Que si le pusiste 15 tareas en el día, lo más seguro es que te haya completado solo 5. ¿Por qué? Porque su tiempo no le alcanzó para poder gestionar en temas productivos. ¿Qué podemos hacer con este tipo de personas? Fácil, delegarle unas tareas más poquitas, por decirlo así, no tantas, de tal forma que pueda cumplirlas en el tiempo establecido. Ejemplo, en el mediodía usted va a hacer esto, esto y esto. Ya después del mediodía va a hacer esto y esto y esto. Entonces son personas que tienen que tener un seguimiento más amplio. Hey, ya mandaste el correo. Ven, ¿se te olvidó tal cosa? Sí, hiciste aquello. Entonces tiene que tener un seguimiento un poco más exhaustivo para que pueda llegar a ese cumplimiento y a esa productividad.
Vamos con la bestia de carga. La bestia de carga es una persona súper metódica, psicorrígida, organizada. Esas personas que tienen, ustedes no les han visto las bandejas, que eso tiene cada nombre para cada cosita, que todo, le llegó el correo, lo envía para allá. O sea, son súper organizadas. Son personas que ni siquiera les interesa ese desorden, ese montón de correos. Veo una alerta de correo y ya se estresa. Yo tengo que responder ese correo porque no soy capaz. Entonces, ese tipo de personas es muy buena, es muy productiva, pero tiene un tema. Y es que puede ser un poco más lento en respuesta gracias a su metodología. Entonces, claro, son personas que sí se sientan, a diferencia del primero, que es acelere, este se toma su tiempo, hay un tema de calidad por encima de rapidez, ¿cierto? Por decirlo así. Entonces, a esta persona le va a costar un poquito ser más productiva en el día porque se va a tomar el tiempo en calidad para poder responder. Ahora, yo les digo algo, no es que uno sea bueno, uno sea malo. Todas las personas podemos tener todos, dependiendo de cada uno en la circunstancia o en el contexto en el que se encuentren, pero realmente, ¿qué es lo importante? Empezar a identificar cuál somos para saber cómo gestionamos, ¿cierto? Cómo llegamos a esa gestión efectiva del tiempo. Ahora, el sumiso, de pronto por el nombre saben que es aquella persona que nunca dice no. Entonces, hay que hacer esto de una. Mira, hay que hacer de una. O sea, todo es sí, todo yo lo hago, y es una persona que siempre acompaña al equipo, lo sostiene, le da un apoyo bastante grande en estas cargas operativas que a veces tenemos. Entonces es importante también identificarlo, porque entonces se van a cargar al no decir no. Entonces hay que aprenderlo a identificar para poder darle unas tareas muy específicas y no se vaya a cargar de tantas actividades en el día. Y por último, el perfeccionista. ¿Qué es el perfeccionista? Es aquella persona que, si habíamos visto que esta de la bestia de carga era un poco más metódica, este perfeccionista es mucho más, ¿sí? Este perfeccionista es aquellas personas que, adicional a que son organizadas, planean muy bien el trabajo, ¿sí? Planean, es decir, saben que de tal hora a tal hora voy a hacer esto, tengo una reunión, luego mando correos, luego tengo que hacer esto, ¿cierto? Entonces, una persona que prácticamente tiene su planificación diaria de todas las actividades que deben hacer, ¿sí? Ahí básicamente están como las 5 personalidades generales. Vuelvo y les digo, podemos tener de todas, para algunas podemos ser héroe, para otras podemos ser bestia de carga, ¿cierto? Entonces empezar a identificar cómo nosotros gestionamos a estas personas para que lleguen a esos niveles de productividad. Digamos que el llamado es que si nosotros tenemos equipo a cargo, pues nosotros desde nuestro autoconocimiento podemos empezarles a generar un poco más de herramientas para que estas personas puedan trabajar un poco mejor, ¿sí? Ese es básicamente el tema de personalidad. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Bien, ¿algún comentario? ¿No? Bueno, ¿cómo sabemos que tenemos poca gestión del tiempo? Es decir, dentro de ese ejercicio de autoconocimiento, yo como sea, la verdad es que yo no manejo bien el tiempo, ¿cierto? Que esa es una de las cosas que nosotros podemos tener. Por eso se llama síntomas. Síntomas de poca gestión del tiempo. Cuando uno va del médico, ¿cuáles son sus síntomas? Primero, jornadas cada vez más largas. Entonces empezamos, salimos a las 5. Luego al otro día, 5:15. 5:30, faltando para las 6, 7 y ya después ya 8, 9. Entonces empezamos a identificar que el horario que nosotros estamos manejando cada vez es más largo. ¿Sí? Ese es el primer síntoma. Yo sé que eso pasa mucho en las organizaciones, pero la gente, pues o nosotros a veces no confiamos en que el proceso de planificación y organización funciona. Créame que funciona. Si usted se organiza, por más actividades que tenga, ahorita lo vamos a ver con las herramientas, usted es capaz que le rinda el día, ¿sí? Entonces lo vamos a ver y tenemos que convencernos de eso. Y si nosotros nos convencemos de que nos da, a nuestro equipo de trabajo también le da, porque finalmente somos un equipo de alto desempeño que tenemos que responder a unas tareas o a unos objetivos. Mire, no saber decir no, lo hemos visto desde que empezamos, ¿cierto? Es una falencia, y es una falencia de todos, porque también tenemos que saber decir no, pero también tenemos que hablar de una manera asertiva. ¿Yo cómo digo no? Pues yo no voy a decir, ay no, ¿cierto? Mira, yo te puedo colaborar un poco más tarde o mañana porque tengo otras prioridades. Es también ser muy asertivos al decir no, ¿sí? Pues que es que tampoco podemos responder, ay no, yo no voy a hacer eso, ¿cierto? También es la manera de cómo yo me comunico con las personas para poder llegar a eso.
pero lo podemos hacer. Mire, por más que usted sea el jefe, por más que usted necesite, también hay que entender a los colaboradores y a ustedes también cuando tengan que responder a eso. El saber decir no es una alternativa precisamente de productividad. Entonces, o le respondo esto o le respondo esto. Y eso es un dilema que todos tenemos en la organización, que ahorita lo vamos a ver en los cuadrantes. No negociar plazos de respuesta. O sea, usted no ha visto que todo eso es que urgente. Mire, es que eso tiene que ser ya. No, pero de verdad todo tiene que ser ya. Eso es lo que hay que empezar a concientizarnos de que estamos diciendo, no, es que no, eso tiene que estar en 3 minutos, o en 5, o no, eso tiene que quedar hoy, ¿sí? Entonces, no negociar esos plazos de respuesta es parte de la planificación que nosotros tenemos que empezar a identificar. Falta de un trabajo diario. ¿Cuántos de pronto de nosotros empezamos sin saber por dónde empezar? O sea, madres, llegué hoy, ustedes han visto que los lunes o martes después de un puente, todo el mundo es colapsado, todo el mundo es corriendo, mira, esto faltó el viernes, esto no se hizo, esto es la semana pasada. Entonces esos días de productividad que son tan altos, lo que es lunes, martes y a veces el miércoles, es difícil manejarlos porque todo el mundo llega con todo, ¿sí? Entonces en ese orden de ideas tenemos que planificar ese trabajo diario. Utilizar malas comunicaciones también es un síntoma de poca gestión. Mire, un ladrón del tiempo, ahora que estoy recordando, es la mala comunicación. ¿Por qué? Porque si a mí no me informan las cosas, yo tengo que gastar más tiempo en ir a preguntar, ¿o no? ¿Les ha pasado? Ah, es que llegó un proyecto nuevo, pero ¿cómo así? ¿Cuándo ingresó? Entonces usted tiene que ir a consultar qué pasó, mirar cómo remediarlo y responder. Entonces, ¿le quitó más tiempo? Claro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la mala comunicación. Compañeros, esa comunicación es tan compleja, la comunicación en las organizaciones es el proceso más complejo que hay, porque o está muy desinformado o solo se informan a ciertas personas y a los otros no se baja. La mayoría de las organizaciones deben de tener un método de comunicación en cascada. ¿La han escuchado? Y cascada es mi grupo primario, grupo directivo, empezar a bajar la información. ¿Cómo se siente uno de tenido en cuenta, de valorado cuando te dicen, mira, en este grupo primario esto pasó, la planeación es esta, los objetivos cambiaron, ya las metas cambiaron? Eso en un colaborador, muchachos, si ustedes tienen equipo a cargo, créame que eso se va a tener muy valorado, porque es que finalmente, ¿quién hace el trabajo? Finalmente, ¿quién ejecuta toda esa planificación y esa estrategia a nivel organizacional? Los colaboradores. Entonces, cuando usted lo involucra, también le da responsabilidad, pero también le da valor, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta desde ese tema. Y el estrés es un síntoma de poca gestión. Todo el mundo es acelerado, todo el mundo es de mal genio, todo el mundo, pues que no me alcanza, pero entonces ¿a qué horas? Pero ¿cómo así? Pero a mí no me dijeron. Entonces eso, aparte de que genera estrés, genera un ambiente laboral complejo, porque todos estamos acelerados y pues tenemos que responder. ¿Claros hasta ahí? Bien. Vamos a ver cómo organizamos nuestro tiempo. Entonces acá hay como unas capsulitas o cosas que ustedes les pueden servir para todo el tema de gestión del tiempo. Vamos a ver la primera. ¿Cuántos de ustedes tienen una agenda? Vamos a alzar la mano. ¿Quién tiene una agenda? ¿Y los otros qué método tienen para que se acuerden de todas las tareas? ¿La memoria? Sí, la memoria. Esto es uno piensa que no, pero eso también va ligado a los niveles de aprendizaje, es verdad. Hay personas que cuentan con muy buena memoria, hay personas como yo, la verdad, que todo lo escribo, todo, literal, porque cuando lo escribo lo memorizo. Es un proceso de aprendizaje un poco distinto, pero entonces todo lo escribo, todo, las fechas, tal día, tal hora, porque prácticamente ese se vuelve su insumo. En ese orden de ideas, de la lista de pendientes a la acción. Ahora, de nada sirve anotar todo y ¿cuándo voy a empezar? Entonces, cada vez voy anotando pendientes, pero no le doy chuleado a ninguno. ¿No les ha pasado? Eso es súper frustrante, muchachos, pero llevo 10 tareas y ninguna he podido ejecutar. En ese orden de ideas, hay que tener una sola lista de pendientes. Mire, yo no puedo tener, entonces, la lista de pendientes en una agenda, luego otra en otra, vaya, busque la agenda que dejó quién sabe dónde y empiece a numerarla en una sola. ¿Estoy perdiendo tiempo? Claro. Tenga, así sea una agenda para los pendientes. Ya usted sabe que cuando va a ir a mirar esa agenda es porque tengo trabajo,
¿sí? Entonces, por eso se recomienda una sola lista de pendientes y agruparlos por categoría, porque es que tampoco, imagínense donde nos pongamos a anotar, ejecutar el plan, tampoco, ¿cierto? Pues nunca nos vamos a tomar ese tiempo de ir a mirar, pero por categoría es, por ejemplo, estuve en una reunión con talento humano, categoría talento humano, categoría planeación, categoría por procesos lo pueden manejar, de tal forma que cuando usted vea los pendientes sea mucho más fácil identificar cuáles son esas tareas que tenemos pendiente. Mire cuando usted cuando usted escriba esos pendientes, siempre hágalo en verbo, siempre. Les voy a contar por qué. El cerebro funciona así, el cerebro funciona con actividades en verbo. Si usted pone, no sé, como reunión, entonces el cerebro, pues reunión, ¿qué? Si usted le pone ejecutar, hacer, mandar, administrar, ¿cierto? ¿Qué más pasa mucho? Actualizar. Cuando usted pone actividades muy puntuales que usted debe realizar, inmediatamente el cerebro dice, hay que hacer, es la acción, es lo que usted promueve a que su cerebro se mueva y empiece a ejecutar, ¿listo? Entonces, eso también influye en la lista de pendientes. Si se pone solo la palabra, el cerebro tiende a no comprender, realmente se pierde un poquito. No usar actividades genéricas, ¿sí? Con lo que decía el compañero, reunión. ¿Y qué es eso? ¿Qué me dice? ¿Reunión con quién? ¿Hacer qué? Ahorita vamos a ver de la reunionitis. ¿Ustedes sufren de eso, muchachos? Reunionitis. Venga, es que hay procesos que están fallando. Reunión. Entonces, cuando uno va a ver ese montón de reunión, por Teams, virtual, que presencial, que con el equipo no sé qué, uno resulta en un montón de reuniones que una vez es que, ¿para qué me dijeron que viniera? Pues ¿y yo qué estoy haciendo acá? Yo pudiendo hacer un montón de cosas allá. Y eso, muchachos, es una tendencia de las organizaciones a que esas reuniones sean más cortas, y ahorita los vamos a mirar. Entonces, especificar la tarea concreta no solo permite disminuir el grado de dificultad, sino el tiempo también requerido en hacerlas. Tareas concretas, actualizar base de datos, ya. Entonces su cerebro inmediatamente se conecta y sabe que debe hacer la actividad para lo cual está. Fijar tiempos. A veces colocamos, actualiza la base de datos. ¿Cuándo? No, es que ahí la tengo porque puede que algún día la voy a actualizar, ¿cierto? No, actualizar base de datos, 24 de junio. Ya. Cuando usted pone la tarea y el tiempo, inmediatamente su cerebro ya se compromete. Dice, fue madre, 24 de junio, tal hora, tengo que empezarlo a hacer. Entonces, ese también es un tip para que usted pueda mirar cómo organizar la agenda. Miren, lo que hablábamos ahorita. ¿Quién no tiene grupos de WhatsApp? A ver, ¿cuántos grupos de WhatsApp tienen ustedes? ¿Se han puesto a pensar? Vea, los de la familia, los de la universidad, que los de la empresa, que los de los amigos, que los de fútbol, que los que vamos a cine, o sea, eso es un montón de grupos que uno, y eso empieza a sonar. ¿No les ha pasado la notificación? Que el del gimnasio, todo el mundo escribe. Y cuando usted va a mirar, ese WhatsApp tiene 200, 300 chats sin leer. Entonces, realmente esto, muchachos, se volvió ya súper estresante. ¿Por qué? Porque cuando usted menos piensa, no le da para discriminar lo que es de trabajo y lo que es personal, lo que es de familia. Entonces, uno no tiene cómo responder. ¿Ustedes por qué creen que las empresas ya contratan a alguien que le administre esas redes sociales? Imagine quién le va a responder a usted los Twitter, los Instagram, todo ese montón de cosas, porque es que no da una sola persona para responder. Todo lo que se genera en esa interacción es muy difícil, ¿cierto? Y por eso se volvió un cargo, prácticamente, las organizaciones, un administrador de redes sociales, donde están en constante comunicación con las personas que puedan conocer más sus productos, las experiencias, ¿cierto? Todo lo que puede ocurrir. Mire ¿cuáles de ustedes sacan tiempo para lo personal, muchachos? ¿No se han puesto a pensar? Listo, yo trabajo, tengo un horario, pero yo me pongo horario para salir con mi familia. Yo me pongo horario y soy así súper exclusivo para compartir con mi esposo, con mis hijos, con mis amigos, ¿cierto? Este tema de organizar nuestro tiempo lo que busca es tener ese equilibrio entre lo personal y lo laboral.
Entonces, así como yo también saco tiempo para todas las actividades, también tengo que sacar tiempo para mi familia, para lo que me gusta, para los hobbies, para lo que yo realmente hago y me hace feliz. Mire, hay una técnica, estábamos leyendo, y hay personas, por ejemplo en Estados Unidos, la gente usa el calendario para eso. Entonces, hoy, 23 de junio, de 5 a 6, clase de yoga. Oiga, y va a la clase de yoga de 5 a 6. Entonces, ¿qué te da en el día? Aparte de que tenés un día productivo, también tienes tiempo para ti y lo que haces es incrementar esos niveles de productividad porque hiciste la actividad que te hace feliz, que te gusta, y al otro día usted va a ver el cambio en la persona impresionante. O sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado. Venga, jefes, que tengo que ir a un concierto, no sé qué. Al otro día esa persona motivada, listo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces eso cambia mucho realmente esa dinámica de las personas. Mire quedarme hasta tarde o llevármelo para la casa. ¿Quiénes tienen ese dilema? ¿Les ha pasado? ¿Será que me quedo o me lo llevo para la casa? Sí, ¿cuánto les ha pasado? Se llevan el computador y, ay no, qué pereza. Al otro día, igual. Usted se cargó el computador para nada. Eso pasa mucho. Y sabe que es una decisión que ha tomado mucho, sobre todo cuando estábamos, pues yo no sé si todos ya están presencial, pero uno en la casa, pues en temas de pandemia, realmente los horarios de trabajo eran muy extensos. Muy extensos. Porque claro, usted no pierde otro ladrón de tiempo, desplazamientos, tacos. ¿Cuánto nos gastamos en un taco? Estábamos viendo un estudio y ¿sabe cuánto se gasta una persona en promedio por día en transporte? 4 horas. En un día. En un día, ¿usted se imagina eso en una semana? Impresionante. O sea, son demasiadas horas. Y eso es parte de lo que hablamos de si quedarme hasta tarde o llevármelo para la casa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo le damos prioridad a eso? ¿De qué depende esa decisión? ¿Ustedes qué creen? ¿De qué depende la decisión? ¿De si me lo llevo para la casa o me quedo hasta tarde? ¿De qué? ¿De qué depende eso? ¿O qué debería depender? Pero están muy callados. ¿De qué? De qué tan productivo sea si lo hago en la oficina o si lo hago en mi casa. Correcto. ¿De qué tan productivo? ¿Por qué nos cuesta llevarnos trabajo para la casa y no lo ejecutamos? ¿Qué es lo que hace que, como que? La cama, entre otras. ¿Qué más? Imagínese usted en la casa, para los que tienen hijos, uno llega con el computador y el niño, papi, ¿me va a ayudar con una tarea? ¿Qué hago? ¿Cuál es el nivel de concentración de esa persona? Pucha, primero mi hijo. Mire, prioridades, ¿cierto? Entonces, ahí es donde hablamos del tema de las prioridades, que ahorita las vamos a mirar. Mira estos datos curiosos. Trabajamos entre 40 y 48 horas a la semana, que eso realmente es casi siempre más, ¿cierto? Pues, si uno va a ver eso, son 50, 50 y algo, ¿cierto? Dormimos en promedio 8 horas y eso que ya ahora las tendencias, compañeros, cambiamos entre 5 a 6 horas. Entonces, mire, cada vez que dormimos menos, cada vez trabajamos más, dormimos menos y mantenemos más acelerados, entonces hay menos tiempo, ¿sí? Y ganando lo mismo. Entonces, bueno, pasamos 1 hora desplazándonos hacia el trabajo, ya les conté que eso obviamente ha cambiado mucho, es en 3 y 4 horas, porque los tacos de verdad que la ciudad son impresionantes. Dedicamos 2 horas diarias a comer, obviamente en tiempos intermitentes, nos arreglamos 30 minutos al día, esos son los famosos, ay, voy a ir al baño, retocame. ¿Sí nos ha pasado? Voy a ir al baño y me lavo las manos, entonces eso es como el lapso de tiempo. Y estamos 15 minutos en el baño en el transcurso del día, ¿cierto? Obviamente en tiempos escalonados. Miren, ahora sí vamos a hablar de la reunionitis. Reunión por todo. Muchas de las soluciones que creen las organizaciones es que reunión. No, pero venga, reunámonos y miremos a ver qué hacemos. ¿Ustedes les ha pasado que uno va a una reunión y uno es como, ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Y cuál es mi aporte? ¿Y esto es qué? ¿Y eso es para qué? Ve, a mí no me dijeron. Mire, hay que tener en cuenta esto. Controlar los tiempos, muchachos. Si yo pongo una reunión de 9 a 10, es de 9 a 10. Dígame, ¿cuál ha salido a las 10? Dígame.
Usted pone una reunión de 9 a 10 y dígame si salen a las 10. Sí. Pues lo felicito, me parece muy bien, lo felicito, pero ahí porque estás atenido, aquí hay otra, ¿cierto? Ah, no, pues entonces tenemos que terminar porque es que yo tengo otra, ¿sí? Pero si yo le aseguro que si no tiene otra, sigue. 10:30, 10:20, hasta 11, hay unos que están hasta las 12. Y a veces es la hora del almuerzo y todavía en reunión. ¿Les ha pasado? Entonces, controlar los tiempos, muchachos. Controlar el tiempo implica varias cosas. Primero, que usted tenga muy claro el tema. ¿Yo a qué vine aquí? A solucionar el problema de producción. Listo, entonces ese es el objetivo. Ah, pero es que vamos a mirar comunicaciones. Ey, solucionar problemas de producción. ¿Por qué meten comunicaciones? ¿Por qué meten otras cosas? Entonces hagamos una reunión para otra cosa, pero para acá solo es producción. ¿Me hago entender? Ese es el enfoque que debe tener la reunión, porque cuando usted permite que se mezclen los temas, muchachos, esa reunión se volvió una mezcla ahí y uno sale de la reunión, uy, sí, entonces ¿en qué quedamos? No sé. ¿En qué quedamos? No tengo ni idea. Entonces eso, lo primero que tiene que hacer la persona que convoca la reunión, tener muy claro el enfoque. ¿Para qué citó la reunión? ¿Por qué? Porque al final de la reunión usted va a decir, ¿sí solucionamos el problema de producción? No. Entonces, ¿qué hice? Nada. ¿Sí ven cómo se mide los niveles de productividad en temas de reunión? Segundo, mantener el foco, lo que veníamos hablando, tiene que estar muy encaminado a que se cumpla el objetivo. Concluir discusiones. ¿Cuántas de las reuniones son discusiones todo el tiempo y no como que, venga, pero entonces cerremos, ¿cierto? Entonces, listo, usted no está de acuerdo, el proceso está fallando, no está funcionando, pero ¿qué? Concluyamos porque si no, no vamos a alcanzar el objetivo. Evitar distracciones. Yo no sé si a ustedes les pasa, y esto pasa también mucho en los niveles altos y medios, en que uno está en una reunión con el jefe y todo el mundo entra. Jefe, me firma esto. Jefe, tal cosa. Jefe, usted no... Entonces estamos en una reunión y no podemos concluir porque las distracciones son cada vez más grandes. Ah, pero es que me va a firmar esto, se me aprobó la compra. Ah, ¿qué tal cosa? Entonces realmente no tenemos pues como un flujo de trabajo muy determinado. Y asignar responsables, eso es otra cosa. Mire, uno va a una reunión y pero entonces hay que hacer un plan, ¿y quién lo va a hacer? ¿Les ha pasado que eso es un montón de temas y nadie define responsables? Pero entonces, ¿cómo sabemos que la reunión fue efectiva si no designamos responsables y roles? Listo, entonces usted hace el plan, usted lo comunica, usted hace esto y usted tal cosa, y esto lo dejamos plasmado, ¿qué? En un acta. Normalmente las reuniones deberían de tener un acta, todas, las del grupo primario, las que se hacen con los colaboradores, porque es una forma de usted gestionar tareas de su equipo de trabajo, para empezar a hacer seguimiento y pues saber que sí se está avanzando. Chicos, claros, ¿cómo podemos gestionar unas buenas reuniones? De pronto no sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud con este tema de las reuniones. No. Listo. Mire este. ¿Son tus objetivos unos subjetivos? Eso pasa. ¿Y cómo lo vamos a mirar? A veces uno le ponen tareas vagas. Mira, tienes que hacer esto y no, pero me falta información, no sé cómo hacerla, por dónde empiezo, con quién voy a trabajar, ¿sí? Por eso, todos los objetivos que ustedes le pongan a su equipo de trabajo o que ustedes les asignen deben de tener estas características. Primero, específico. Un objetivo tiene que ser lo más específico posible. Porque si ponemos algo muy amplio, no tengo cómo abordarlo, por dónde lo empiezo, cómo me van a medir, ¿cierto? Y medible es eso, que se pueda palpar, que yo le pueda hacer un seguimiento y un control a esa actividad, ¿sí? Alcanzable, que se pueda dar en el tiempo que es. Yo no te voy a poner a hacer un plan anual de trabajo en un día, ¿cierto? Tiene que ser coherente de acuerdo pues como a la necesidad de la organización. Retador es que te exija, que tenga un nivel de exigencia, que tenga un nivel de que te saca de esa zona de confort, de esos desafíos a nivel empresarial que uno tiene mucho, que es interesante. Mira, necesitamos bajar el 3% de accidentalidad. Uf, pucha, tengo que empezar a hacer, mira que es retador, porque entonces ¿yo qué hago? Yo cómo empiezo a operar eso y qué tengo que hacer para poder cumplir con esto. Y delimitado en el tiempo. Yo no puedo tener un objetivo indefinido, porque entonces es que lo necesito en 2 meses,
en 3 meses, en 1 año, en 8 días, en 15 días, entonces tiene que ser delimitado en el tiempo. Recuerden, no puede haber un objetivo indefinido, ¿sí? Por eso las grandes organizaciones hacen su planificación con unos tiempos, con unas entregas. En el 2023 voy a hacer tal cosa porque tienen que ser alcanzable, ¿cierto? Y debe de ser medible. Otra cosa de manejar el tiempo en equipo, yo no sé si ustedes lo han identificado, ustedes saben que nosotros tenemos un tiempo productivo en el día. ¿Alguien ya lo ha reconocido? Normalmente es ¿cuál? La mañana. ¿En qué horario, más o menos? De 7 a 7. No, pero muy poco, muy corto ese tiempo de productividad. De 7 a 10. ¿Qué sienten ustedes en ese horario? De 7 a 10. O sea que ya a las 10 ya lo perdí. Ya son las 10:50 y puntos, ya lo perdí, ya no es productivo. ¿Qué sienten ustedes en esas horas, muchachos? En esas horas que usted dice, hay menos distractores. Más energía. Más energía. Más energía. Muchachos, una vez uno a las 6 de la mañana, uno es como todavía dormido, ¿no? Pues a mí me ha tocado, no sé si a ustedes les haya tocado. Ahora, hay personas que su tiempo productivo muchas veces es en la noche, yo no sé si lo han podido identificar. Son personas que uno a las 5 de la tarde trabaja y bueno. Ese tiempo productivo, cada persona lo identifica, muchachos, y eso tiene 3 componentes. Primero, el cuerpo. ¿Cómo se siente físicamente? ¿Se siente cansado? ¿Se siente agotado? ¿O se siente con energía? ¿O se siente con disponibilidad? ¿Cierto? Lo otro, ¿cómo está desde la parte emocional? Mire, en la parte emocional y todo el tema de inteligencia emocional influye mucho en esos tiempos de productividad. Si yo el día anterior tuve que trasnochar con mi bebé que tenía fiebre y estaba súper mal, ¿ustedes creen que el tiempo productivo sí sigue siendo de 7 a 10? ¿Sí? Entonces, mire cómo una parte emocional de las personas influye en esos tiempos de productividad. Es más, la persona puede que no esté ahí al 100%. Entonces, ahí es una parte fundamental. Estudios han comprobado que los tiempos más productivos normalmente de las personas es de 7 a 9 de la mañana, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya viene descansado, viene pues como con buen cierre del día anterior, por decirlo así, donde hizo todo su ciclo, y ahí es donde alcanza su máximo nivel de concentración. Ahora, eso es muy relativo y va a depender de cada uno de ustedes, ¿cierto? No siempre es el mismo para todo el mundo. Chicos, vea, el uso del calendario del correo es una herramienta que ayuda a gestionar el tiempo en equipo. No sé si ustedes tienen las plataformas de 365. 365, pues, que es como el más habitual, tiene muchas plataformas que permiten agendarse, que permite tener tareas, ¿sí? ¿Alguno ha usado la plataforma Yammer de 365? Yammer es como una oportunidad, es como una red social empresarial, ¿sí? Entonces usted empieza a notificar, empieza a colocar cosas que pasan en la organización, empieza, mira, hoy va a haber clase de yoga a las 3 de la tarde, súper bien. Entonces es una forma de involucrar a las personas en ese proceso de comunicación. Ahora, el calendario es fundamental porque usted agenda las reuniones, agenda las citas y agenda a su equipo de trabajo. Entonces es una herramienta fundamental para que las personas puedan gestionar muy bien su tiempo. Si usted inclusive puede empezar a mirar el calendario de otra persona para ver qué disponibilidad tiene en la reunión que usted necesite. Bueno, ahora vamos a pasar a las técnicas, ¿sí? Hay básicamente 3 técnicas de gestión efectiva del tiempo. Vamos a ver cada una tiene una característica diferente y pues cada uno lo tendrá que asumir dependiendo pues como de todo, como de su ritmo de trabajo. Vamos a empezar con la primera, se llama Pomodoro. Esta técnica es muy interesante, de hecho pues fue creada en los años 80 por un italiano. Pomodoro en Italia significa tomate. Y era porque en su tiempo, en los 80, todo el mundo tenía un reloj como en forma de tomate. Entonces él digamos que en ese proceso de descubrimiento dijo, ¿por qué no creamos un nivel de trabajo donde
25 minutos de trabajo por 5 minutos de descanso. Y muchachos, era cronometrado, o sea, es decir, esto no era que, ay, yo le calculo 25, no, o sea, usted pone su celular y al minuto 25 le está sonando, entonces usted ya sabe que descansa 5 minutos. Ahora, es una herramienta que no la puede usar todo el mundo. ¿Por qué? Porque depende mucho del cargo, de la actividad, ¿cierto? De las cosas que ustedes tienen que hacer en el día a día. No a todo el mundo le funciona, ¿cierto? Porque obviamente hay niveles de trabajo un poco más extensos. Pero es muy importante porque ¿sabe qué hace esta herramienta? Te limita en esos 25 minutos a alcanzar la tarea o alcanzar lo que estás haciendo. Entonces, eso refleja un poco más de productividad en lo que puedes hacer en el día a día. Es una herramienta utilizada en procesos productivos, ¿cierto? Porque esos 5 minutos de descanso lo que hace es que la persona desconecta y vuelve y genera ese nivel de productividad. Está comprobado que el ser humano en el transcurso del día debe descansar entre 5 y 10 minutos entre actividad y otra actividad. O sea, yo no puedo, terminar esto de uno al otro, pues claro que así nos pasa a todos. Pero ese nivel de productividad se ve mejor reflejado si yo descanso, si yo desconecto un momentico. ¿Saben cuánto me demoro yo para volver a coger un nivel de concentración? 15 minutos. O sea que yo en 15 minutos vuelvo y como que me vuelvo a sentar a mirar qué era lo que estaba haciendo. 15 minutos más o menos aproximadamente para empezar a mirar otra vez la actividad. Esa digamos que es como muy usada en ciertos países pues como del mundo que todavía se utiliza, pero a esa técnica le salió una mejora y es el flow time. ¿Qué es el flow time? Cuando usted va a mirar y traduce eso, se llama como tiempo de fluir, ¿cierto? O sea, si lo vamos a traducir al español. ¿Qué es eso? Este no me exige 25 minutos. Este dice de 50 a 90 minutos. O sea que usted a los 90 minutos, los 50, entre 50 y 90, para y tiene que tener un descanso más o menos de 15 a 20 minutos. ¿Por qué es mejor? Porque hay actividades que no van a demorar 25 minutos como la anterior, sino más largas. Entonces lo que hace es que, ven, concéntrate en esa actividad y cuando termines descansas 15 y vuelves e inicias la otra. ¿Qué pasa? ¿Qué es ese de tiempo de fluir? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que hacen una actividad y el tiempo se les va así, que uno es como haciendo algo y no, madre, en serio ya es la hora del almuerzo. Ese tiempo de fluir es cuando usted llega a ese nivel de concentración que usted ni sabe, que usted como que, pues madre, ¿en qué momento me perdí? No midí el tiempo, se me fue el día súper rápido, no lo sentí. Entonces ese tiempo de fluir es donde te dice, ven, concéntrate a tal punto de que te dejes llevar y ahí sí descansas. Entonces mira que esa es la diferencia entre las dos técnicas. Ese sí te exige 25 y este te dice de 50 a 90 minutos dependiendo de la actividad que estén haciendo ustedes en el día a día. Claro, muchachos, con las técnicas, ¿cómo les parece? De cierta manera, por lo menos en el caso mío, uno le sirve esa presión del tiempo. No es lo mismo cuando uno pues, le da lo mismo si lo termina o no lo termina en 7. De hecho, cuando hicieron ese estudio, muchachos, esa fue una de las primicias. Ey, la gente cuando sabe que tiene solo 25 minutos, ay no, venga, yo tengo que hacer eso. Mira, ahorita hablamos, en un momentico hablamos que estoy haciendo esto, entonces cómo esa presión para poder cumplir te lleva a ser más productivo en el día. Y es comprobado, o sea, realmente los estudios, los niveles de productividad, las empresas que hacen unos estudios, por ejemplo, de métodos y tiempos, lo que hacen es eso, empezar a mirar o a determinar cómo esa técnica puede responder a eso. Y la mayoría de organizaciones que lo ejecutaron cumplieron con su objetivo diario. Por lo mismo, porque tienen que empezar a ser más productivos, ese nivel de descanso, pero vuelva a inicie, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo encuentro? ¿Cómo? Adivine, otras actividades, otras cosas que pudieran haber hecho. Pero siempre todo va ceñido a la cultura de la organización. Correcto. A leyes universales, como siempre va a primar el bien común sobre el particular. Sí. Entonces, si yo estoy llevando, por decir, estos métodos y hay algo más importante sobre lo común, hasta el que lo... Bueno, tú mencionas algo muy importante y es la cultura de las organizaciones, ¿cierto? Cuando usted identifica la cultura, ¿qué es la cultura en una organización? ¿Ustedes cómo pues lo pueden interpretar? Cuando usted dice la cultura, en tu caso, ¿cómo lo puedes evidenciar?
¿Cuáles son esos comportamientos que usted dice, no, aquí no se puede hacer eso? No, pues es que de todas maneras básico es que nosotros somos bien arcaicos, yendo al tema de que el cerebro juega con nosotros. Sí. Creemos que hacemos lo que queremos con el cerebro, pero es viceversa, ¿cierto? Entonces, llegamos a un punto donde si yo puedo realizar actividades en 4 horas, incluso despegados desde esos tipos de personalidad. Sí. Pero para mi organización no es bueno el que despega esa actividad en 4 horas, sino el que llega a las 7 y se va a las 10 en punto, porque para ti, como cabeza de esta organización, es más importante ver que llegué temprano y me fui después de la hora porque no soy relojero, que ver cómo cumplo sobre objetivos que debería cumplir. Así es. Entonces, la cultura simplemente es la manera en que vives dentro de tu organización por esas directrices. Así es. Vive todo el mundo como se acostumbra a vivir por esas costumbres o idiosincrasia, que es la palabra correcta. Mencionas algo muy valioso y lo menciona. ¿Y sabe a qué se resume eso, compañeros? Al estilo de liderazgo de la organización. ¿Por qué? Porque entonces mi jefe le fascina verlo uno sentado ahí y piensa que está trabajando. ¿No les ha pasado? 8 horas, no, ese es el mejor trabajador. 8 horas ahí, súper bien. Porque lo estoy viendo, porque lo estoy observando ahí. Es más, en algún momento, yo no sé si todavía les pasa, el mejor trabajador es que se queda hasta tarde. No, pues imagínate las 8 y él todavía ahí. 12 horas ahí, súper bien, 12, 13, 14. Y para él eso es, mejor dicho, el mejor trabajador, ¿cierto? Eso todavía se ve, pero hay que cambiar mucho la perspectiva. Yo sé que no es fácil y lo deseamos en las organizaciones muchísimo. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los métodos de medición? Venga, listo, 12 horas. ¿Qué hizo en 12 horas? A veces puede ser el más improductivo que el que hizo 4 o 5 horas productivas. Y eso genera un cambio, muchachos, lo que dice la cultura es lo más difícil de cambiar de una organización, de una familia, de lo que sea. ¿Por qué? Porque normalmente esa cultura viene de mucho tiempo, ¿sí? Exacto, dígame cómo le cambia usted a un jefe que lleva 40 años siendo así. No es fácil, ¿cierto? No es fácil. Entonces, es verdad lo que dices, hay muchos limitantes. Hay muchas cosas desde la realidad de las organizaciones que se ven y que uno lo puede palpar en el estilo de liderazgo. El llamado es, si ustedes tienen la oportunidad de que tienen un equipo de trabajo, ustedes que tienen una mente más abierta, que están viniendo a estos seminarios, que están aprovechando las oportunidades y todas las herramientas y todo lo que les estamos otorgando, si lo pueden, muchachos, en serio, digamos, ejecutar con su equipo de trabajo, ustedes se van a dar cuenta el nivel de resultado. Se van a dar cuenta que ese equipo de trabajo va a llegar a los objetivos en un momento que usted ni siquiera sabe. Cumplimos súper bien. ¿Qué vamos a hacer? Es que necesito un permiso. Mire, cuántas cosas tan cotidianas como necesito irme temprano y esa persona le rinde. Yo no sé cómo. ¿Eso no les ha pasado? Me tengo que ir al mediodía, ¿ya terminó? Sí. Y está todo el día y no había hecho nada. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo esas motivaciones externas, desde todo lo que podemos hacer, lleva a que esa persona llegue a eso? ¿Y sabe cómo se consigue, muchachos? Conociendo a su equipo de trabajo. Cuando usted conoce su equipo de trabajo, sabe qué lo mueve, qué lo motiva y qué espera. Y en ese orden de días usted juega con eso. Ah, listo, necesita tal cosa, listo, necesito que me entregues antes de ir. Esa persona le rinde, porque usted ya aprendió a conocerlo, sabe identificar ese punto que tanto necesita, que llega a un punto en que te rinde y es productiva en lo que hace. Y aparte de todo, trabaja contento. Dígame, ¿quién trabaja contento, muchachos? Feliz. Que hace lo que le gusta. Mire, trabajar contento tiene 3 factores. Yo les cuento un poco porque pues igual eso influye mucho. Las personas trabajan para 3 cosas. Primero, para progresar, ¿cierto? El progreso es esa sensación de ascender, de ser mejor, de tener, ¿cierto? Sean cosas materiales, lo que sea, pero el progreso es un factor fundamental de motivación para ese empleado. Segundo, el tema del bienestar. ¿El bienestar de quién? Suyo y de su familia, ¿sí? Yo trabajo y me estoy aguantando ahí es porque
mi papá me espera en la casa, mi mamá necesita tal cosa, mis hijos necesitan un estudio, una calidad de vida. Entonces, cuando usted empieza a mover eso en los colaboradores, créame, y en usted mismo, va a encontrar ese nivel de productividad. Y tercero, entonces sabemos, progreso, bienestar, y estamos hablando de un tema de ascenso, ¿cierto? Un tema plan carrera o de poder crecer. Hay personas que no necesitan un cargo, pero sí necesitan una oportunidad de pronto de ser valorado. No sé si han escuchado esa necesidad, la pirámide de Maslow, ¿la han escuchado? Y es desde cuando yo cubro la necesidad básica, ¿qué me espera? Reconocimiento. ¿Cuántos de los colaboradores esperan un reconocimiento? Todos. ¿Cómo es de bueno? Te quedó tan bien ese trabajo, esa presentación, espectacular, súper bien. Mira, eso que hiciste, ese informe, súper bien. Mira, lo vamos a hacer muy bien, eres el mejor. O sea, ese tipo de cosas, muchachos, es para lo que trabaja la gente. A veces no solo es plata. A veces no es solo, claro, la plata es súper necesaria y es un recurso fundamental por la que todos laboramos. Pero cómo ese reconocimiento te cambia la actitud. Impresionante. Ustedes no han escuchado, la cultura es tan compleja que uno escucha colaborar, pero como uno hace bien y nadie le dice nada. ¿Han escuchado eso? Pero vaya que uno se equivoque y ahí sí todo el mundo encima. Eso es tan común en eso por nuestro estilo de liderazgo, porque no somos capaces de reconocer en el otro lo bueno que hace. Y esa es una de las responsabilidades. ¿Cómo? El físico debe existir en cierto punto, pues a eso le llamamos un sueldo no tangible, ¿cierto? Salario emocional. Ser bueno y que todo el mundo te sobe ya, o sea, en algún momento tu cerebro va a decir, no, yo quiero que se vea el reconocimiento. Total. No solo que me digan. Así es, y tienes toda la razón, o sea, es un complemento, ¿cierto? Es un complemento, pero si vos pones un escenario donde te pagan mal y encima no te reconocen, vea, graves, ¿cierto? Ahora, no es que el que me digan las cosas, yo ya voy a estar animado, no, pero es una forma de compensar de pronto el esfuerzo y el valor. Correcto. Total. Así es, súper bien. Entonces tocamos algo muy importante y es la cultura, que es complejo. Muchachos, yo no les estoy diciendo que, no, mire, esto es una maravilla, eso funciona mágicamente. No. Pero si lo podemos empezar a trabajar nosotros, que tenemos un ejercicio más consciente de lo que estamos viviendo, a nuestro equipo de trabajo y a nosotros mismos, podemos generar algún cambio. El cambio no es solo cambiar toda la empresa. Con que usted cambie su equipo de trabajo, algo tiene que pasar. Algo pasa en la organización. Entonces, digamos que cuando no podemos controlarlo todo, que esa es la necesidad del ser humano, controlar todo, cuando tú no puedes hacer eso, controla por lo menos lo que está en tus manos. ¿Y qué está en tus manos? Tú y tu equipo de trabajo en ciertas cosas, ¿cierto? Porque tampoco controla la voluntad del otro, ojalá. ¿Se imagina? Uno controlando la voluntad del otro, súper bueno. Pero eso no pasa. Entonces, ¿cómo hago yo desde ese estilo de liderazgo? ¿Cómo empujo a la gente a que haga este tipo de actividades? ¿Listo? Por lo menos mencionarlas, saber cómo las van a aprovechar. Venga, ¿les interesó o no les interesó? Entonces, ¿cómo bajamos la información? Que es donde realmente está el punto de éxito de las organizaciones. Perdón, por lo menos en la empresa para la que yo trabajo es minería. Sí. Y uno tiene que acoplarse a que hay no hay horario, o sea... Ya estás consciente que no se sabe. No, porque cuando se intenta poner horario, no digo al operario, entra en un choque, o sea, uno tiene que aceptar que un trabajador 7, 8 de la mañana esté todavía sin empezar a trabajar, pero porque se paga es por producción. Por producción. Y perfectamente a las 12 del día ya está arreglado y listo para irse. Y pues cuando se intenta poner como de no, es hasta las 2, la gente sí se le queda, pero la productividad se va a la mitad. Increíble, muy importante lo que nos dicen. ¿Cómo hace entonces ese colaborador para producir tanto e irse? Es que es un tema, por eso les digo, no todo el mundo lo mueve todo. A esa persona, por ejemplo, dice, no, yo tengo que terminar rápido porque me tengo que ir para tal parte, o tengo que hacer algo. O más de 4 horas físicamente no es capaz de hacer más, o sea, ya sería entonces gastamos menos energía eléctrica si permitimos que el personal no esté dentro de la empresa haciendo nada. O sea, sí, total. ¿Y cómo haces para controlar eso? Pues No, es que el incentivo ahí es el tema económico. Económico, netamente sí, dinero, por decirlo así. ¿Ustedes qué piensan del trabajo por productividad, muchachos? De pronto, si ustedes que trabajan en empresas, ¿ustedes qué piensan de eso? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Eso qué?
Perdón que yo le hemos notado dos cosas. Lo bueno es eso, que Sí. no tiene que estar diciendo a nadie Que hay que hacer algo. Lo bueno. Lo malo es que se desliga de la esencia de la empresa porque ya empieza a volverse más en sus intereses personales. Se vuelve más un tema económico, o sea, no hay como una afiliación entre la empresa, ¿cierto? O sea, yo no me siento parte de esa empresa y es lo que hablamos del sentido de pertenencia, ¿cierto? Como, no, yo hago eso y ya, Sí, sí. no me importa más nada. Pero por lo menos uno llega al sitio de trabajo de un empleado de estos y le habla más de 1 minuto y ya le dice, no me interrumpa que estoy ocupado porque están lo de... Entonces, sí, pero entonces... De verdad. Ya usted le pide el favor que haga otra actividad y le dice, ¿cuánto vale eso? O sea, todo. Son personas que los mueve mucho el dinero. No, y eso no está mal, ¿cierto? Pero ahí es donde yo les digo, uno tiene que aprender a ser estratégico y empezar a mover eso. Necesitamos un trabajo muy puntual, llamemos a Peranito que nos va a sacar eso en un momentico, porque lo que le interesa es ¿qué? La plata, ¿sí? Lo que a mayoría, pues, pero en el caso del compañero, pues la necesidad más grande es de eso. ¿Quién iba a hablar por acá? Otra persona. ¿Quién iba a decir algo, compañero? Que íbamos a hablar que el nivel de productividad, o sea, pagar por productividad, ¿es bueno o es malo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Te gusta? ¿Y estás de acuerdo? Sí, pues manejando lo que decía Franjo, pues que haya unos buenos indicadores, pues, porque es complejo hacer cierta actividad y medirlos, pues. Así es. Que un buen indicador y también lo maneja como pues, otro tipo de estrategias que acompañen ese tipo de remuneración para que es algo... Me parece, el éxito del pago por productividad es lo que acaba de decir el compañero, la medición. O sea, realmente ahí es donde el control, la medición y el control de ese pago por productividad, ese es el éxito. Porque si no, entonces se vuelve o muy subjetivo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando las cosas se vuelven subjetivas? Lo que hablábamos del jefe ahorita, si yo te veo 8 horas ahí, bien, pero si no estás ahí 8 horas, entonces no me sirve, ¿sí? Resultados u objetivos alcanzables, pues porque nada sirve que a uno le pongan un objetivo que no tiene nada que ver ni con el historial de la empresa, de cómo se ha comportado, entonces uno ahí nunca va a cumplir por resultados y le van a terminar a uno es pagando por tiempo, que es horrible, pues uno debe como cobrar o pues tener su remuneración por los resultados, porque cuando uno comienza a poner el tiempo sobre la balanza con el dinero, eso se va volviendo un caos. Así es muy importante lo que dice la compañera. Eso fue tanto así que usted sabe cómo hicieron en pandemia. ¿Cómo hicimos en pandemia? Mire, todos nos tocó trabajar desde la casa, la mayoría. ¿Cómo hicieron para medir eso? ¿Ustedes qué creen? ¿Que la productividad subió o bajó de las personas en la casa? Así es. Pero entonces es muy complicado porque como todo fue tan disruptivo, mejor dicho, váyase para la casa y en el transcurso de la pandemia miramos cómo le fue porque es que no teníamos nada programado. Nosotros no estábamos preparados para que todo el mundo estuviera en la casa, entonces hay un proceso de adaptación donde ¿qué nos tocó hacer? Implementar esos niveles de medición para poder saber si nos fue bien o no. Ahora, hay un principio que todos tenemos, muchachos, y es la buena fe del otro. Yo espero que la persona esté trabajando, pues, ¿cierto? Yo esperaría eso. Ahora, ¿sabe qué pasaba? Y se lo digo por experiencia en las organizaciones, que uno los llamaba y estaba en el centro. Ay, es una bulla impresionante, no es que estoy en el centro. O sea, impresionante. Los buscaban y no aparecían. O sea, es que no contesta, no sabemos. Y pasaban horas y por allá aparecía. Entonces, mire cómo es tan complejo hacer un proceso de medición con ese montón de cosas, para el cual no estábamos preparados, compañero. Yo tengo una pregunta. Sí. Pero yo siento que lo mío es más ligado a comunicación. Sí. ¿Cómo puedo comunicarme o qué metodologías puedo implementar para que yo cuando contrate un servicio, Sí. o sea, un tercero, ellos sean más productivos y no vayan una y otra vez a un sitio a realizarme esa tarea que yo espero que la hagan a la primera? Sí. ¿Cómo hago para que ellos sean igual de productivos? Porque eso también para mí, como persona que los contrata, me desgasta demasiado porque si lo hacen mal a la primera, entonces deben devolver. Entonces es un tiempo que yo ocupo supervisando esas cosas. Correcto. Mira, es una pregunta muy importante y yo no sé si ustedes han escuchado hablar. Las organizaciones tienen una tercerización de procesos, o algunas, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tercerizo un proceso? Yo espero dos cosas. Primera,
que son los mejores en eso, por algo está tercerizado. Yo jamás voy a tercerizar un servicio en misión. Pues, si yo soy una minería, yo no voy a tercerizar un servicio de minería, porque es que esa es mi labor. Entonces, ¿yo qué espero? Contratar el que sabe. Por eso tercerizo talento humano, por eso tercerizo selección, por eso tercerizo distribución, compra, ¿cierto? O sea, todo este tipo de cosas. Entonces, lo primero que uno espera es que la persona, pues que el proceso, o en el caso, pues, el proveedor, pues sea el mejor, por algo está tercerizado. Segundo, lo que decía aquí la compañera, dentro de los acuerdos hay algo que se llama promesa de servicio, ¿cierto? Y yo pago por una promesa de servicio. Ven, yo te estoy pagando porque necesito que me distribuyas esto de acá a acá en menos de un día. Pues porque esa es la labor. Si yo sé que yo no lo puedo hacer, yo por eso contrato el que sabe, el que tiene toda su experticia en el tema y lo hace. Entonces ahí hay que mirar niveles de respuesta, ¿sí? O sea, ¿cuál es el nivel de respuesta de ese proveedor? Porque entonces si no me da nivel de respuesta, yo puedo empezar a mirar un tema de garantías, ¿cierto? Venga, si usted me dijo que me cumplía en un día y no me está cumpliendo, o estamos fallando en los niveles de respuesta de ese servicio, o qué está pasando de fondo que no le está dejando hacer. ¿Cómo así? Porque la magia es programación, ¿cierto? Sí. Entonces yo tercerizo un servicio y yo simplemente le digo, sí saben, sí, tenemos la experiencia, hágalo. Y después de que fallan, yo empiezo a ejercer planes de acción sobre contingencia, ¿cierto? Pero entonces si yo programo y por decirte tercerizo cualquier tema y sobre mis exigencias o sobre esos acuerdos, primero te pido una programación, Sí. documentación, Incluso si me voy más allá una hoja de vida de personal a ejecución, correcto. yo voy cubriendo esos huequitos y corro muchos menos riesgos a que si simplemente te digo que lo haga. ¿Sabes? Eso es una asunción de responsabilidad porque ¿Sabes qué falla mucho en esos procesos de tercerización? Que no hay una planeación previa o una reunión previa. Entonces, venga, yo por lo general no contrato el primer proveedor que llega. Pues yo tengo que tener mínimo 3 o 4, ¿cierto? acá hay un tema que contamina mucho y es que desde las áreas operativas a las áreas de costos, para ellos, por ejemplo, el ítem es costo y para mí es calidad. Correcto. Y ahí siempre hay una lucha. Ahí es donde yo te digo, mire, en ese proceso de planificación, dale compañero. Por ejemplo, lo que dice el compañero, creería uno, él tiene la palabra clave. Sí. Es programación. Pero en la programación uno tiene que hacer un análisis de qué personas me sirven para mi necesidad. Correcto. Escala. Ya va lo otro que él dice, el tema monetario y eso. Pero muchas veces una empresa puede ser más costosa, pero te va a generar Valor. el valor. Muchas veces la que es económica se va a demorar más, Correcto. sale más costoso. Así es. Entonces Así eso es. es lo que uno tendría que mirar de fondo. Así es. Pero es que por eso es esa lucha eterna, porque finanzas no conoce la operatividad del proceso. ¿Sabes cómo se soluciona eso? Mire, ahí es donde voy. ¿Uno qué hace para poder elegir ese proveedor? Uno llega con un equipo interdisciplinario. Entonces, mira, vamos a tener una reunión con el proveedor tal. Venga financiera, venga comercial, venga venga todas las áreas que influyen en la decisión de ese proveedor. ¿Sabes qué pasaba antes? Que la decisión era netamente o de compras o financiera. Entonces, claro, ellos era solamente plata. No, el más barato, ¿cierto? Pero venga, es que no es el más barato. Es el que me cumpla, el que llega a esos niveles de respuesta que yo necesito y sobre todo el que me cumple con esa calidad. A costos económicos es que es válido. Sí, claro. Estamos hablando de dinero. Sí. Pero entonces, barato es una palabra re fea. Económico, sí. Sobre cánones, ¿sí me entendés? Económico sobre cuánto me va a valer una garantía si la tengo que ejecutar, cuánto me va a valer un tiempo de operación por un paro, Sí. sobre ese cálculo de costos. Si lo haces bien, me vas a dar un número, pero si simplemente estás mirando el número de base, que es el costo inicial, no estás haciendo un buen análisis. Total. Eso tiene un montón de cosas, o sea, eso tiene una integración de un montón de áreas, sobre todo, mire, muchas empresas trabajan con un riesgo que es el más grande de todos, ¿y saben cuál es? El riesgo reputacional. Y el riesgo reputacional es lo que dice el compañero, usted me sale más caro, pero ¿qué huella de carbono? ¿Qué es ecológico? Eso llama, muchachos, eso llama, y eso es un valor agregado. Y eso, la sostenibilidad,
eso es algo que a mí me va a generar valor para la organización y por eso todo tiene que ser un equipo interdisciplinario, porque es que eso me influye todo. Sobre el proceso, ¿sí me hago entender? Sí. Porque si yo conozco el proceso y vuelvo al tema, hay que saber pedir, ¿sí me hago entender? Así es. Por decir sobre temas muy explícitos, yo genero contratación de servicios y yo le pido un paso a paso a mi contratista, ¿cierto? ¿A qué hora llega? ¿A qué hora inicia? Entregables. Marca, ¿a qué hora me entrega? Un procedimiento a conformidad, ¿sí me hago entender? No supremamente deportivo, ya acabamos, muchas gracias, No. los 3 días, esto no está bien. O esto falló. Tendría que ser en el acto, ¿sí me hago entender? ¿Qué me va a entregar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Si es como yo lo pedí. Así es. Y el detalle cuida todo. Así es, en el caso de la compañera, lo que recomendamos es mirar los niveles de servicio, qué contratamos, porque a veces eso tiene que quedar todo estipulado, la promesa de valor, en caso de que no se cumpla, ¿qué se hace? O sea, si hay una multa, si hay una sanción, si hay una garantía, o sea, todo eso tiene que quedar plasmado dentro de ese contrato con, con esa persona externa. Sobre organizaciones, tolerancia al fallo, ¿sí me hago entender? Claro, total. ¿Cuánta tolerancia al fallo tiene su organización? Hay un margen, sí, así es. Hay un margen de esa productividad que me tiene que quedar ahí. No sé si de pronto te ayude ahí, compañera, porque eso hay que revisarlo muy bien. Porque si el proveedor está fallando, hay que mirar por qué, o sea, cuál es la causa de la falla. Cuando dices comunicaciones porque crees que no entendió bien lo que tienen que hacer o ¿a qué te refieres? Siento que me han estigmatizado y que soy muy dura. Entonces, O sea, que dice que el problema eres tú, pues prácticamente. no sé si es tema como de comunicación, porque yo soy muy directa al pedir las cosas, sobre todo porque pues tengo como muchas funciones, entonces como, mira, por favor desempeña esto y eso. No maquillo O sea, eres muy sincera y muy abierta con el proveedor. yo necesito que me ejecutes esto, por favor. Ustedes saben, ya que toca el tema, ¿cuál es la diferencia entre ser sinceros, que es obviamente importante, y ser groseros? Es que yo puedo ser sincera, grosera, pero también puedo ser sincera, asertiva. Y ese sincero, asertiva es, yo no tengo que decirte nada, pues, grosero, pero sí de pronto ser muy asertivo en lo que te estoy diciendo. Y cuando hablamos de asertividad es medir esas palabras, ¿cierto? Porque es verdad, es que tú puedes serlo sincera, súper bien, y eso es una labor pues que todos creo que abiertamente lo podemos manejar. Pero cómo ese nivel de asertividad puede llegar a que la otra persona también se preste para trabajar, ¿sí? Sobre todo porque uno a veces tiene que ser muy estratégico, muchachos. Si yo sé que yo trabajo todo el día con contabilidad, un ejemplo, y son unos ogros, y que mejor dicho, yo tengo que, es que no es un tema de agachar la cabeza, es un tema de ser estratégicos. Hey, yo te necesito, venga, ¿cómo hacemos para manejar una relación? Porque es que trabajamos todo el tiempo. Y finalmente las relaciones personales me influyen en lo laboral. ¿Ustedes qué dicen? Toda la vida. Entonces hay que ser estratégicos al abordar las personas claves. Y la comunicación asertiva es la diferencia entre un jefe y un líder, y las personas no le van a trabajar a un jefe como le trabajan a un líder. Correcto. Nunca. Entonces saberle decir a las personas que ellos sientan que así tú necesites un trabajo, pues que se los estás pidiendo por la utilidad que generan y no porque simplemente eres el jefe y se lo vas a imponer. Entonces, así es. Esa es como una diferencia, que las personas si te ven como un jefe y tú no les dices las cosas asertivamente, pues te lo van a hacer de mala gana o no te lo van a hacer bien, y por eso toca repetir las cosas. En cambio con un líder ellos se van a esmerar de poder cumplirle a ese líder ese objetivo, porque es el que está guiando de buena manera Así es. el equipo. Entonces ellos quieren ser la parte útil también del equipo que tú mismo generas. Es re lindo, correcto. pero a la práctica se vuelve muy castigador, porque desafortunadamente hay gente que necesita jefes y no líderes. Claro, y hay esa eterna discusión entre diferencia de jefe y diferencia de líder, ¿cierto? Muchachos, mire, finalmente a los dos hay que responderles, o sea, para serles sincera, ¿cierto? Usted le tiene que responder tanto al jefe como al líder, o sea, partamos de esa primicia. Ahora, ¿dónde está la diferencia? En cómo lo hace usted, ¿cierto? Entonces, jefe, líder, hay que responder a los dos. Ahora, la diferencia es cómo yo respondo a ese estímulo de la persona. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿ustedes saben cómo reconocen ese líder? Al que usted le dice, no, pues ¿cómo no le voy a hacer yo eso? Qué pena. Es esa influencia positiva que usted dice, me da hasta pena decirle a este señor que me equivoqué con esto, porque es tan buena gente. ¿No les ha pasado? Eso
Eso, muchachos, es lo que lo mueve. Cuando usted tiene esa iniciativa de responderle, es porque esa persona tiene un estilo de liderazgo donde usted tiene que responderle. Y es como esa necesidad moral de uno decir, ay no, yo cómo no le voy a hacer eso, de una, venga, ¿qué hay que hacer? Como hay otros que uno, pues ahorita se lo hago. Y no ¿Sí o no? rinden, sino que le facilitan antes a usted como líder el trabajo, porque dice, le voy a poner esto aquí mejor para que lo revise más fácil, le voy a subrayar, pues son muchas cosas que antes le ayudan. Eso sí es importante porque la productividad y mucha efectividad de una empresa depende del nivel de liderazgo. Hay 5 niveles de liderazgo y depende de donde tú estés también vas llevando en consecuencia la organización. Sí, así es. Muchachos, mira, hay de todo. Están las organizaciones donde se puede hacer, donde no. Hay personas con las que se puede trabajar, con las que no. Y es en todo lado. Sigue siendo personal. O sea, durante mucho tiempo, muchos años pensamos o nos pedíamos esto. No, es que sepárese. Si usted está en su trabajo, deje sus problemas en su casa. No. Es un asunto totalmente imposible. Total, y eso ya cambió mucho. Sí. Entonces, el tema es complejo. Mucho. Pero es la clave de todo. Sea amigo de sus subordinados, Conozca. que les duele, fundamental. sabe dónde le va a pegar. Ahí es lo que yo A les Pepito decía. no le duele lo mismo que a Peranito. Total. Y a Pepito le gusta jefe y a él le gusta líder. Y usted sabe para los dos. Así es. Claro que sí, porque vas a saber qué le duele a alguien cuando ese alguien te duela. ¿Me estás entendiendo? Claro, si le... Cuando tú lo veas entrar a las 7 de la mañana, porque mira lo que está diciendo ella, claro. Y ahí sí coloca una línea gigante entre jefe y líder. Ajá. Entonces soy jefe y él llega a las 7:05 y de una vez le estoy diciendo, mira que llegaste tarde, esta es la segunda vez. Muy diferente si él llega a las 7:05 y le pregunto, flaco, ¿qué pasó? Se está repitiendo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Ves? Y de pronto me cuenta algo que no le ha contado a nadie, por esa confianza que le estoy dando. Así es. Y de ahí le doy manera. Sí, pero igual la pregunta obviamente es muy válida porque pues finalmente es un tercero, pero que se involucra en lo que hace la organización. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a abordar a esa persona y ser lo más sincero y abiertos, pero de una manera asertiva, ¿cierto? De pronto también ahí es conocernos. Acuérdense que ahorita lo que hablábamos era un tema de autoconocimiento, nos conocemos nosotros, pero conocemos el equipo. Entonces, cuando hacemos esa sincronía, muchachos, créanme que ustedes van a sentir una afinidad en el equipo de trabajo, de tal forma que le pueda responder a las actividades que podamos promover. El estándar es la clave. Total. Ya no hay nada más para donde coger, porque, bueno, entonces estamos hablando de ese acercamiento, pero es que son 50. Bueno. No me da el tiempo para conocerlos a todos. Claro, es Hay verdad. un estándar y el que responde a esto va y el que no. Y habrán momentos en los que usted puede empezar a conocer en ese lapso de tiempo, no los vas a conocer los 50 ya, pero cada uno, muchachos, va a tener una oportunidad de conocerlos. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener una necesidad distinta, ¿cierto? No los 50, pero entonces ahí poco a poco yo voy conociendo y voy, digamos, adaptando ese equipo de trabajo a lo que realmente necesito. Bueno, continuando, ya vamos a terminar. Este tema, ustedes han escuchado, yo sé que sí, los famosos cuadrantes de priorización. Lo urgente, lo no urgente, lo importante, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa? Este es un método, muchachos, muy utilizado. Ahora, no es que uno se vaya a poner a hacer ese cuadro con todo lo que tiene. A lo que voy es que usted, desde su cerebro, va identificando los cuadrantes, ¿cierto? De tal forma que cuando le lleguen un montón de actividades, empiece a priorizarlas, ¿sí? Muchos de los temas que se tratan en gestión efectiva del tiempo es porque no priorizamos. ¿Por qué no priorizamos? Porque no sabemos el nivel de impacto que tiene en lo que hace. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Qué es más importante? ¿El proveedor que dice la compañera o que no hay materia prima? ¿Cómo hago yo para saber que ese es lo que tengo que empezar? O sea, ¿cómo hago yo para saber que esos dos panoramas me tengo que ir es porque no hay materia prima y por qué no por el proveedor? Si el segundo depende del primero. ¿Por qué? Porque si no tengo este primer recurso, pues la otra persona no va a poder actuar o gestionar. Ok, esa es muy buena opción. Pero a lo que yo voy es que ese tipo de cosas se nos presentan a diario, ¿no? Que es que se me presentó esto, pues también hay que resolver esto. Entonces, ¿con qué criterio yo tengo que resolver eso? ¿Sí? Y eso es lo que nos trata de decir los cuadrantes. Ejemplo, mire,
En lo importante y urgente es crisis. Crisis. ¿Qué me genera a mí una crisis? La materia prima es una crisis. Sí. ¿Cierto? Y la crisis, cuando digo crisis, es que no puedo hacer el producto, no puedo responderle al cliente, ¿sí? Por ejemplo, un tema reputacional, es una crisis. Impresionante. ¿Ustedes se acuerdan, chicos, del caso de los atunes? ¿Se acuerdan cuando los atunes estaba sonando tanto por el nivel de mercurio que tenían en el consumo? Eso es una crisis. Sí. Eso tuvo que haber sido en este cuadrante. Claro. Porque ese riesgo reputacional que hablábamos, eso me va a tumbar las ventas, eso va a venir abajo pique todo el tema de acciones si tengo, financiero, económico, a nivel de consumo, muchas cosas, ¿cierto? Crisis, proyectos con fechas de vencimiento, ¿sí? Que se me va a vencer un proyecto o hay que renovar algo y de eso depende, obviamente, ese tipo de cosas, fundamental. Trabajos urgentes a entregar hoy. Lo más urgente y lo más importante es lo que tengo que entregar hoy. Hoy tienes que entregar el informe de ventas. ¿Eso es qué? Hoy, o sea, eso tiene que estar en el cuadrante 1, que es el que ustedes ven acá. Ahora, lo menos urgente, pero importante. Mire, acá hay algo que dice pensar. ¿Por qué está pensar ahí? Nosotros a veces tenemos tiempo de pensar. O sea, usted dice, de 8 a 9 voy a pensar. ¿En qué? En cómo sacar la organización, en estrategias, en mejorar esto, en hacer esto. Esto es, mire, importante, pero no es urgente. ¿Por qué? Porque pues yo lo puedo hacer en el transcurso del día, la semana, pero es importante. Entonces no le resta la urgencia, pero la importancia es alta, porque de ahí depende toda la planificación y todas las estrategias a nivel organizacional. Prevenir y clarificación de valores. Ahora, ¿qué es lo más urgente y lo menos importante? Las interrupciones, las llamadas, los emails, algunas reuniones, ¿sí? Y lo que es menos urgente y menos importante son las actividades de escape, los chismes, o sea, que vamos a hacer esto, que venga, sentémonos acá, que va a conversar de no sé qué. No es que le esté restando importancia, muchachos, es que hay que saber ubicar de acuerdo al cuadrante para yo saber cómo operar o qué le doy prioridad, ¿sí? Vuelvo y les digo, no es que, ay, yo me voy a poner a hacer ese cuadrito súper lindo, no, es memorizarlo y saber, hey, esto sí es urgente, o sea, preguntarse, ¿esto es urgente, importante? Si es así, lo tengo que hacer ya. Venga, esto puede esperar, entonces no, esto lo puedo hacer mañana, ¿sí? Entonces, como un método de priorización de las actividades que a veces todos tenemos un montón, y lo que les decía ahorita, que todo es urgente. O sea, según todo el mundo, todo es urgente, pero si ustedes ponen esto en este cuadrante, ustedes empiezan a decir, para la persona es urgente, pero yo sé que puede esperar porque no me impacta, o no es un momento de crisis, o un momento que me puede empezar a identificar. Entonces, esto es una técnica, muchachos, que a ustedes les puede ayudar a priorizar las actividades y clasificarlas. Tenemos unos tips. Establecer objetivos claros. Recuerden, a mayor objetivo claro, mayor cumplimiento. ¿Sabe qué tiene que hacer? ¿Cómo lo debe hacer? Cumplido. Crear rutinas, evitar las distracciones. Si usted quiere ser productivo en el día, muchachos, hay que hacerlo. Dejar un margen de tiempo entre tareas. Recuerden el descanso, ¿cierto? Estamos hablando no de un descanso de 4 horas, 3 horas, sino 5 minutos, 10 minutos para usted terminar una tarea e iniciar otra. Valorar las horas de sueño, muchachos, el descanso es fundamental para lo que es sueño versus productividad, es una relación directa. Si yo descanso, la productividad me aumenta y el nivel de respuesta es de mucha calidad. Mantenerse saludable, mire, esto es algo que hoy en día eso ya es mucho cliché, ¿cierto? Pero mantenerse saludable es eso, físicamente, cómo me estoy alimentando, cómo estoy tomando mis tiempos y sobre todo, qué estoy haciendo con mi tiempo libre, porque eso son actividades que te generan valor y mucha felicidad. Pedir sugerencias, ser más ordenados, no angustiarse por los fracasos. Muchachos, hay que ser tolerantes a la frustración. Cuando uno trabaja en talento humano, yo no sé si de pronto todos han tenido la oportunidad, la tolerancia a la frustración tiene que estar muy arriba porque uno no se puede frustrar tan fácil, ¿cierto? Por actividades que de pronto no se pueden hacer. Establecer prioridades, delegar. Mire, aquí tocamos un tema muy importante. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta delegar? ¿No han escuchado? Es que si no lo hago yo, eso no queda igual.
¿Lo han escuchado? Eso es un ladrón de tiempo. ¿Por qué? Porque entonces usted se va a cargar con todo y no le va a dar para responder. Cuando usted delega, recuerden que se delega la actividad, pero usted puede hacer una función de acompañamiento y de seguimiento, ¿sí? Yo no es que delegue y ya, mire, ya. Usted como líder tiene que delegar, pero tiene que asumir también la responsabilidad de ese seguimiento, de lo que delegó. Ahora, usted como líder también tiene que empezar a mirar qué delega y qué no delega, ¿cierto? Yo no puedo delegar cosas tan claves en las que yo sé que la persona no tiene todo el recurso para hacerlo, sino otro tipo de actividades. Y el delegar, muchachos, va acompañado, ¿sabe de qué? Del empoderamiento del trabajador. Cuando yo le delego, yo le doy a ese colaborador la oportunidad de que él pueda hacer otro tipo de cosas, de que se oxigene, de que responda, de que se sienta valorado y que tenga más cosas, por decirlo así, pero con un nivel de responsabilidad distinto. Y conocer los límites, que ya lo hemos venido hablando, aprender a decir no, ¿cierto? Que es una de las cosas pues como que más hacemos. No sé si ustedes tienen algún comentario, preguntas, inquietudes, ¿cómo les pareció? Sé que esto es un tema de trabajo, sé que es un tema de cultura, pero el conocerlo ya es un inicio, ¿cierto? Ya es un tema de abrir las mentes de ustedes. ¿Cómo lo vieron? ¿Creen que se puede aplicar? Cuéntenme, a ver, compañero. No, con respecto a la agenda, Sí. yo saco una conclusión que uno tiene que ir en el día como con la consigna de defender la agenda porque tiene muchos enemigos, ya desde que uno llega ya se la cambian, ¿no? Sí. O ya se le sienta alguien al lado a hablarle del partido del día anterior, o sea, es una defensa, o sea, Sí. y le toca volverse algunas veces uno pues sin llegar a ser Grosero. pero me coloco unos audífonos o cosas así porque si no salen amigos todo el rato. Así es, muy valioso lo que dices. Y lo otro que también ser muy coherente uno desde el día, desde el momento en que la elabora es darle el tiempo necesario, porque a mí me pasaba algo que era muy optimista y ponía una lista de 10 cosas entre 8 y 12 de la mañana, sabiendo internamente que no lo hacía. ¿Qué no lo ibas a hacer? Entonces cargaba con unas actividades todo el mes. Yo miraba, esta la puse hoy, mañana, pasado mañana y nunca la hacía. Ya que mencionas eso, ustedes han escuchado el término de procrastinar. Y eso nos pasa a todos. Y sabe que eso tiene una determinación desde lo que nos gusta y no nos gusta. Normalmente lo que dejamos para después es lo que... llamar a Peranita, entonces dejémoslo ahí, sigamos. Sí. Y hacemos todos menos ese. Y eso es un mensaje, muchachos, de que nosotros tenemos que trabajar así en lo que no nos gusta, pero hay que cumplir, ¿cierto? Ojalá pues todos pudiéramos hacer lo que nos gusta. Hay cosas de lo que hacemos que no nos gusta, pero hay que responder. Y ahí procrastinar lo que hace es que se te va a volver una lista de pendientes la misma todos los días. Llamar a Peranita, esa ahorita. Llamar, y ese hecho de que yo lo posponga ya es un ladrón de tiempo. Hay un libro muy bueno que se llama Tráguese el sapo. Sí, no sé si lo sí, súper bueno. Tráguese el sapo. Y se trata sobre la procrastinación. Procrastinar. Y trata sobre que haz lo que no te guste primero, a primera hora, en tus horas doradas, en tus horas más productivas, y que ya pues lo demás viene cuesta abajo y vas a ser mucho más productivo. Sí, total. Muy bien, compañero. Súper bueno el libro, la verdad, muy recomendado, muy interesante. ¿Quién más de pronto quiere conversar sobre algo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios? ¿Cómo les pareció? Bueno, no, a ustedes, muchísimas gracias por venir, por el tiempo. Acuérdense que estamos en tiempo, entonces hay que valorar el tiempo. Recuerden que es un recurso no renovable, por lo tanto hay que administrarlo bien. Es lo único que no se recupera. Y muchas gracias por venir, muchachos. Muchas gracias. Gracias.